Ya estamos listos. Estamos listos. Ok, buenos días. Saludo especial a todos, a todas las personas que se encuentran conectadas esta mañana. Mi nombre es Eladio Solano, y bueno, trabajo acá en el Instituto Meteorológico Nacional en Costa Rica. En nombre el programa de pronóstico de tiempo severo, queremos darles la más cordial bienvenida a todos nuestros colegas de la región, regiones 3 y 4 de la Organización Meteorológica Mundial, que han sido, pues, han sacado su rato, su tiempo para acompañarnos esta mañana. Y el día de hoy tenemos al distinguido meteorólogo José Manuel Gálvez. Actualmente labora como investigador asociado en el Instituto Cooperativo para la Investigación en la Atmósfera CIRA en Fort Collins. José, en este caso, apoya también como científico principal en la empresa Ambiant. Su experiencia se concentra en el pronóstico operacional del tiempo y clima, investigación aplicada para el desarrollo de herramientas de pronóstico y desarrollo de entrenamientos enfocados en el análisis y pronóstico del tiempo, aplicando herramientas satelitales, observaciones y salidas de modelos numéricos. José Galvez tiene maestría y doctorado en, en meteorología de la Universidad de Oklahoma y un bachillerato en ciencias de meteorología en la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú. De tal manera que, José, te damos el pase para que puedas compartir esta información tan valiosa que tienes para darnos el día de hoy, relacionada con el inicio de la temporada de ciclones tropicales del Atlántico del año 2026 y el fenómeno del Niño y oscilación del sur. Adelante, José, el piso es tuyo. Ok, muchísimas gracias, Eladio. ¿Don Rodney no va a poder, va a decir algo para abrir o para cerrar? Don Rodney nos va a Vale, acompañar en el cierre. En el cierre. Ok, Sí, correcto. Adelante. perfecto. Muchas gracias, Eladio. Gracias, Eladio. Gracias, Daniel. Gracias, José Novoa y a todos los colegas del IMN por la confianza y por la invitación para dar esta presentación, este webinar, ¿no? Como saben, estamos hoy día comenzando la temporada de ciclones tropicales del Atlántico, que siempre es un reto, ¿no? Para los colegas del Caribe y Centroamérica debido a los impactos que tienen los ciclones. Y vamos a hablar de cómo se suele comportar la temporada de ciclones tropicales durante el Niño y qué podemos esperar durante este año, 2026, ¿no? Antes de comenzar, quería muy brevemente hablar del el proyecto de tiempo severo, el programa de tiempo severo para Centroamérica, ¿no? Este es un programa que comenzó el año 2024 y ha avanzado bastante. Yo sé que los colegas del IMN en Costa Rica están básicamente liderando, pero trabajando muy cercanamente con todos los países de Centroamérica. Y el objetivo de este programa es fortalecer las capacidades de los servicios meteorológicos hidrológicos nacionales de Centroamérica para proporcionar pronósticos y alertas tempranas más precisas, oportunas y eficaces sobre fenómenos meteorológicos severos, ¿no? Así que acá les dejo después les pasamos la presentación, se puede hacer disponible, pero le voy dejando acá el enlace, ¿no? De este proyecto de la OMM. Bueno, vamos a comenzar hablando de la temporada ciclónica del Atlántico, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? Si vemos la evolución en el tiempo, la temporada ciclónica tiende a comenzar el 1 de junio, ocasionalmente y algún otro sistema inicialmente, pero a partir del 1 de junio ya es más común empezar a ver algunos sistemas tropicales y realmente el pico comienza una vez que entramos al mes de agosto, ¿no? En el mes de agosto lo que sucede es que esa intensificación temporal de el anticiclón de las Bermudas, ese sistema de alta presión que se ubica frente al sureste de Estados Unidos en el Atlántico, a partir de inicios a mediados de agosto empieza a debilitarse, ¿no? Y para ese entonces el mar ya está bastante caliente, ¿no? Entonces existe el calor para estimular la formación de ciclones tropicales. Una vez que se comienza a debilitar el anticiclón de las Bermudas y los alisios se debilitan, el ambiente del Caribe se vuelve un poco más favorable para la formación.
¿no? ¿Por qué? Porque tenemos menos cizalla o cambio del viento en la vertical. Y como vamos a ver, los huracanes necesitan que haya poca cizalla o poco cambio de viento en el ambiente para poder organizarse. Entonces, eso tiende a comenzar más o menos alrededor del 15 de agosto, más o menos, todos los años son distintos. Y como ven, entre el 15 de agosto y el 15 de octubre, durante todo este periodo de acá, la temporada ciclónica llega a su pico, ¿no? Es muy activa. Generalmente el pico es a mediados de septiembre, pero los meteorólogos sabemos que durante una temporada hay mucha variabilidad, así que en realidad durante todo este periodo hay que estar bastante atentos. Acá lo que tengo son las trayectorias perdón, no las trayectorias, sino dónde suelen ocurrir los sistemas ciclónicos mes a mes. Entonces, arriba tenemos la climatología mes a mes de las tormentas nombradas y abajo los huracanes. Cuando estamos hablando en general de tormentas nombradas, no todos los ciclones tropicales generan problemas. En realidad, hay varias naciones en la cuenca del Caribe y Centroamérica que se benefician de un poco de precipitación o lluvia asociada a sistemas tropicales. Obviamente, lo ideal es que tengamos una tormenta tropical o una depresión algo débil, ¿no? Que genere un poco de lluvia, ayude a llenar embalses, ayude a que suba la humedad del suelo, ¿no? Y pase, ¿no? El problema es que la mayoría de los sistemas tropicales son mucho más violentos, ¿no? Entonces, viendo un poco más abajo, la climatología de los huracanes. En junio generalmente tenemos algunos sistemas acá en el Golfo, en la parte norte del Caribe, ¿no? Esto generalmente tiende a relacionarse con sistemas de altura interaccionando con perturbaciones, ¿no? En junio todavía hay algunos sistemas de altura que pueden resaltar la formación ciclónica. Pero después en julio también tenemos más formación de sistemas en el norte de la cuenca y ya en agosto, como ven, es cuando comienza a formarse los sistemas en toda la cuenca e incluso en Centroamérica, ¿no? Ojo que, miren acá, voy a cambiar el color del puntero. Miren acá a la derecha, en negro tenemos menos de 5 huracanes en 100 años. O sea que no significa que si están en la zona negra no hay sistemas. Puede haber, solo que es menos de 5 en 100 años. O sea, pocos, ¿no? Ok. Septiembre es el mes por excelencia donde tenemos más sistemas porque es el mes donde el mar está más caliente y al mismo tiempo tenemos los vientos bastante débiles. Como ven, la mayor frecuencia de sistemas ocurre en el noreste del Caribe, entre las islas Leeward y Puerto Rico, e incluso República Dominicana, pero Centroamérica también puede ser afectada en septiembre, ¿no? Luego en octubre ya se va disminuyendo la actividad en el Atlántico y lo más activo es el oeste del Caribe, el noroeste del Caribe, donde todavía el agua está bastante caliente y donde todavía tenemos un ambiente con poca cizalla. Ok. Esto es lo que sucede normalmente. Ahora, ¿cuál es el pronóstico oficial para esta temporada de 2026? Si han seguido el pronóstico oficial, después de mucho tiempo, la NOAA está pronosticando una temporada relativamente tranquila. Obviamente, eso son probabilidades, ¿no? No es un pronóstico determinista, no estamos diciendo va a pasar esto, ¿no? Lo que está viendo la NOAA es que tenemos una probabilidad del 55% estimada, ¿no? De que la temporada de ciclones esté por debajo de lo normal. Notar que existe un 10% de que esté por encima. Como saben, como decía Mike Davison, ¿no? La atmósfera no es un poco dictatorial, ¿no? Podemos tener un 10% y al final ese 10% se concreta, o sea que no hay que bajar la guardia. Sin embargo, dadas las condiciones atmosféricas, lo que estamos viendo, especialmente con el niño, con el pronóstico del niño y cómo está evolucionando, hay mayor potencial de que tengamos una temporada más tranquila que lo normal. Entonces, el pronóstico oficial dice 8 a 14 ciclones, tormentas con nombre, 3 a 6 huracanes y 1 a 3 huracanes mayores, mayores categoría 3 o superior. ¿Cuándo y dónde se van a formar? No lo sabemos, eso nadie lo sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque para que se forme un ciclón tropical se necesita que varias condiciones en varios flancos coincidan.
¿no? Y llegar a ese ambiente ideal implica muchas cosas. Entonces, eso realmente no se sabe hasta que estamos, digamos, una semana antes del evento. Así que lo único que podemos decir es que hay un gran potencial de que tengamos una temporada por debajo de lo normal. Ahora lo que estoy mostrando, me estoy yendo un poquito a artículos científicos, estoy mostrando un paper bien antiguo, pero es un paper bien aplicable para la situación actual, de Gray, el famoso científico Gray. Ese es un artículo de hace mucho tiempo, ¿no? 1984, y desde entonces ya se identificó una relación de los ciclones tropicales con el Niño. Entonces, si ven acá los gráficos, acá tenemos un compuesto de 14 años antes de un niño, en el centro el año niño y a la derecha el año después del niño, ¿no? Y podemos ver, creo que visualmente se nota claramente que durante el niño hay menos ciclones tropicales en general en la cuenca atlántica y particularmente en el Caribe, ¿no? Si uno se fija en esta parte del noroeste del Caribe que tiene que ser muy afectada por ciclones tropicales, miren la diferencia entre un año antes del niño y un año después del niño, ¿no? Entonces, el niño es favorable en general para que tengamos menos ciclones tropicales en el Caribe. Y yo diría más en el Caribe que en el Atlántico. Ahora, me pueden decir, bueno, este paper está bien, pero es bastante antiguo. ¿Cómo son los datos actuales? Entonces, lo que he hecho es compilado algunas temporadas ciclónicas donde ha habido niños moderados a fuertes desde los años 70 hasta el último, que ha sido el 2023. Y acá lo que tenemos son estos mapas que genera el Centro Nacional de Huracanes mostrando las trayectorias de los ciclones. Eh, Como podemos ver, ¿no? Por cuestiones de tiempo, voy a parar en algunos momentos de la presentación para estimular las preguntas, pero por cuestiones de tiempo voy a ir avanzando, ¿no? ¿Qué se ve claramente en esta imagen en las últimas temporadas, ¿no? Que en el Caribe hay muy pocos ciclones tropicales cuando tenemos el niño. No significa que no los pueda haber. Miren acá, por ejemplo, en este niño de 1987 tuvimos un ciclón mayor, ¿no? Un huracán mayor entrando Emily en República Dominicana. Luego, en este año 2002, tuvimos dos ciclones importantes en el noroeste del Caribe. Uno incluso ingresó, me parece que fue Isidor, como categoría mayor en la península de Yucatán. ¿No? Así que no se puede descartar que puedan ocurrir de manera aislada algunos ciclones tropicales. Lo que estoy mostrando en colores acá abajo de cada gráfico es el índice RONI. Prontamente vamos a hablar de lo que es el RONI. Es el nuevo índice que se usa para categorizar el niño. Ahorita vamos a hablar de él. Pero básicamente, cuando tenemos colores naranjas a rojos, esto indica un niño fuerte o muy fuerte en base al RONI, ¿no? La clasificación del RONI. Y como ven, de todos estos años, el Ronnie estuvo más alto durante la temporada de huracanes en 1997, en el Super Niño del 97, y en este caso, cero ciclones en el Caribe, ¿no? Fuera de el beneficio que puede traer alguna tormenta tropical débil o depresión a las lluvias en el Caribe, ¿no? Esto es una buena noticia, ¿no? En general, porque la posibilidad de que un ciclón tropical afecte directamente a una nación del Caribe tiende a decrecer durante el Niño. Ok, ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Ahorita vamos a llegar a eso. Antes de llegar a por qué pasa eso, quería indicarles qué es lo que se necesita para que un ciclón se organice, que justamente durante años niño no suele ocurrir comúnmente, ¿no? Lo principal que se necesita es que tengamos mucha convección alrededor del centro del sistema, ¿no? Eh, y esto tiende a ser favorecido en ambientes donde hay baja cizalla o cortante en la vertical. Cuando estamos hablando de cizalla en la vertical, estamos hablando de cambios de viento en la altura y en ambientes donde hay alto contenido de humedad, cuando hay mucha humedad disponible. Porque la humedad ayuda a que la convección, las nubes de lluvia, las nubes de tormenta, se formen más fácilmente y la baja cizalla ayuda a que esas nubes de tormenta puedan organizarse. Luego, ¿cuál es el proceso natural de organización de un ciclón?
Acá tengo un esquema de tres partes, ¿no? Primero necesitamos lo que a los meteorólogos a veces le llamamos una semilla o una perturbación. Básicamente es una perturbación ciclónica con convección asociada. Si no tenemos convección o nubes de tormenta que llegan hasta la troposfera alta, hasta la parte alta de la atmósfera, eh, no tenemos ese potencial de que se forme un ciclón, ¿no? Podemos tener alguna circulación, pero con poca convección y el potencial es bajo. Entonces necesitamos un poco de convección, ¿no? Esto es el inicio. Estas perturbaciones o semillas pueden ser generadas por varias cosas, ¿no? Podemos tener una onda tropical. Las ondas tropicales tienden a ser los sistemas que generan más perturbaciones que pueden evolucionar en ciclón tropical en el Caribe. Podemos tener una vaguada inducida por un sistema de altura, podemos tener lo que es el remolino centroamericano, no voy a entrar en detalles por el tiempo, a eso puede favorecer formación de perturbaciones, o podemos tener un complejo convectivo de mesoescala grande que se continúa retroalimentando, ¿no? Eso también puede generar un vórtice mesociclónico y puede evolucionar en un ciclón tropical. O sea, son varios factores que pueden generar esta perturbación. Esa es la parte número uno. Ahora, la parte número dos es la formación de convección cerca al centro del sistema. Para que un ciclón se organice, yo necesito que estas nubes de lluvia, de tormenta, convección se organicen cerca al centro del sistema. ¿Por qué? Porque la convección misma lo que va a hacer va a comenzar a liberar calor latente de condensación. O sea, al formarse mucha nube, empiezo a calentar la atmósfera y eso va a tender a favorecer más ascenso. Cuando yo genero más ascenso, ¿no? Voy empezando a bajar las presiones superficiales. Si yo bajo la presión superficial, estoy estimulando la rotación del viento en superficie. Y cuando tengo esos vientos más fuertes en superficie, empiezo a extraer más calor y humedad del mar y eso alimenta la convección. Entonces, es muy importante que formemos convección cerca al centro. Y eso obviamente es favorecido por baja cizalla, ¿no? Cuando yo ya logré tener bastante convección cerca al centro, el sistema se vuelve menos sensible a la cizalla y al ingreso de aire seco. ¿Por qué? Porque esa convección empieza a básicamente modificar su ambiente y empieza a establecer una barrera alrededor del centro del ciclón que lo protege de estos ingresos de aire seco y de esta desestructuración de las nubes generada por la cizalla. Así que una vez que yo logro esto, ya hay un mayor potencial de que se empiece a fortalecer el sistema. Y el tercer paso ya es cuando ya se establece la retroalimentación positiva de un ciclón tropical bien estructurado, un huracán, ¿no? Lo que expliqué, ¿no? Básicamente, cuando ya tengo el sistema bien establecido, la convección baja las presiones, esto acelera los vientos, extraen más calor y esa máquina comienza a retroalimentarse sola. Cuando el ciclón ya se organiza bastante bien, en niveles altos genera lo que se llama una dorsal. Básicamente se infla la troposfera, se genera una dorsal o un sistema de alta presión arriba, en la parte de arriba de la atmósfera. Esto genera vientos que salen del sistema, lo que en inglés se conoce como outflow, y este outflow protege aún más el huracán de lo que pueda pasar en el ambiente. Por eso, una vez que ya se establece esta dorsal de altura y el sistema ya comienza a retroalimentarse, ya la influencia del ambiente, de cizalla, etcétera, se vuelve mucho menor. Y esto puede pasar en año niño, ¿no? Lo difícil, ¿dónde es el cursor? A ver, lo difícil durante el año niño son estos dos procesos iniciales. Pero una vez que llegamos a tres, se acabó, ¿no? Ya podemos generar un huracán mayor, ¿no? Si logramos pasar de dos a tres. Ahora, ¿qué pasa en el Caribe durante el Niño? Estamos hablando exclusivamente del Caribe, no necesariamente del Pacífico Oriental, ¿no? Esto es Atlántico y Caribe. Acá a la izquierda, lo que tenemos es también del artículo de Gray, tenemos perfiles de viento compuestos durante año no niño y año niño. Entonces, en la vertical tenemos la altura,
y en la horizontal tenemos velocidad del viento zonal o este-oeste. Y acá lo que podemos ver es que durante años niño, en varias de las estaciones, en estos 4 puntos localizados en el Caribe, vemos que durante años niños los vientos del oeste en altura son mucho más fuertes. Esto significa que hay más cizalla, principalmente por una aceleración anómala de los vientos del oeste en altura. Esto es lo que suele pasar. Ahora, acá a la derecha hice un diagrama conceptual mostrando un corte zonal más o menos, este-oeste, digamos suroeste-noreste, del Pacífico tropical y el Caribe durante el Niño. ¿Qué pasa en el Pacífico tropical? En el Pacífico tropical, como tenemos el agua mucho más caliente, tiende a formarse más convección, pero esa convección es un poco más al sur de lo normal, ¿no? Más cerca al calentamiento anómalo, en la parte ecuatorial, ¿no? Y más o menos al sur de los 10 grados de norte de latitud. Pero ¿qué pasa? Toda esta convección, como estamos liberando calor latente, infla la troposfera, ¿no? También tiende a favorecer una dorsal anómala en altura. ¿Y qué pasa? Cuando yo inflo la troposfera, de la parte alta se comienzan a generar vientos anómalos del oeste. Entonces, esos vientos anómalos que esos vientos anómalos no solamente, ¿no? se forman 100, 200 kilómetros de la convección, sino modifican toda la circulación que afecta a toda la cuenca del Caribe y termino generando esos oestes fuertes sobre casi todo el Caribe, ¿no? Y además ramales subsidentes en la región del Caribe, o sea, vientos que descienden. Entonces, estos dos factores tienden a complicar la formación de ciclones tropicales en el Caribe. ¿Por qué? Primero, hablemos de la cizalla vertical. Al yo generar oestes bastante fuertes en altura, aumento la cizalla. Entonces, cualquier sistema que se esté tratando de formar va a tener esta afectación o interrupción por los vientos del ambiente que van a tratar de evitar que la convección se pueda organizar cerca al centro del sistema, ¿no? Y cuando tengo un ciclón que se está tratando de formar y ya estoy empezando a generar esa convección cerca al centro, también esta cizalla intensa puede ayudar a que el ciclón no se forme bien, ¿no? Por otro lado, tenemos la subsidencia anómala, que son descensos a gran escala, y esto tiene varios impactos, ¿no? Primero, cuando tenemos mucha subsidencia, esto limita el contenido de humedad de la columna, ¿no? El agua precipitable tiende a ser menor, porque tenemos en general este flujo que está descendiendo. Entonces hay menos humedad disponible. Por otro lado, también limitamos la cobertura de la convección, porque no porque estamos básicamente generando estos descensos, como si pusiéramos un ventilador de arriba hacia abajo. Entonces las tormentas van tratando de formarse, pero van a competir con estos descensos. Luego generamos estabilización de la troposfera, ¿no? Cuando generamos subsidencia, calentamos los niveles medios de la troposfera, eso estabiliza, también limita la formación de convección. Y al estabilizar también, indirectamente estamos atrapando las capas de polvo del Sahara, ¿no? Que bueno, no ocasionalmente, ¿no? Intermitentemente durante la temporada ciclónica. Entonces, si tenemos una capa más estable, ese polvo del Sahara no se puede mezclar en la vertical, no se puede diluir y eso tiene indirectamente un impacto también en limitar la intensificación de ciclones tropicales. Así que son varios procesos que actúan en contra de la formación e intensificación de ciclones tropicales en el Caribe. La pregunta es, ¿debemos bajar la guardia? ¿No? Y la respuesta es no, porque solo se necesita un sistema que pueda controlar su ambiente y que tenga una trayectoria que lo aproxime a regiones pobladas. Yo puedo tener un año con solamente un ciclón tropical mayor que afecte una nación de Centroamérica, una nación del Caribe y tenemos desastre. Así que si bien la posibilidad de que ocurra eso es menor que en otros años, puede pasar. Quería terminar esta parte de la presentación sobre ciclones hablando de que el Niño no es el único predictor de la temporada de huracanes. Es un predictor importante, pero hay muchos más, ¿no? Para comenzar, tenemos las anomalías de temperatura superficial del Caribe. Ahorita vamos a ver eso cuando hablemos del Niño. Luego tenemos otras oscilaciones que pueden influenciar. Y voy rápido sobre esto, ya les queda esta presentación para verla con detalle, pero algunas son la oscilación multidecadal del Atlántico. Tenemos la oscilación del Atlántico Norte, la NAO.
la oscilación meridional del Atlántico, la AMM, y la oscilación cuasi bienal, la QBO, ¿no? Eh, y muchas más. El patrón sinóptico también es importante. Así que en realidad el niño no es el único predictor. Es un predictor importante, pero tenemos que ver más cosas. Acá ya les dejo para después algunos recursos para que hagan seguimiento a los huracanes. Obviamente, el principal es el Centro Nacional de Huracanes, que hace un trabajo increíble siguiendo, monitoreando y pronosticando los ciclones tropicales. Eh, Voy a parar un par de minutos en el caso de que haya alguna pregunta en el chat y después continuamos con la parte de fenómeno del niño. No sé si les parece un buen plan. ¿O seguimos? No sé quién está moderando, Daniel o Eladio o José. José, bueno, de momento me parece que en el chat eh, no hay, ¿verdad? No, No sé, ya, no sé si querés abrir un espacio, tal vez unos 5 minutos, para atender posibles preguntas de los colegas perfecto. y continúas. Bueno, ya veo que Francisco tiene la mano levantada. De repente podemos escuchar a Francisco, un par de preguntas más y seguís. Sí, con gusto. Adelante, Francisco. Gusto verte. Gracias. Gracias, Eladio. Adelante, Francisco. Me escuchan. Per- con un poquito de eco, pero se escuchamos. Vea, Ahora sí. no, tengo una pequeña duda. La gente de la Universidad de Colorado ha dejado de usar la oscilación cohesiva bienal como un predictor y también creo que también la temperatura del desierto del Sahel en el Sahara. Me gustaría saber un poquito más sobre la oscilación cohesiva bienal. ¿Cuál es el uso quién la está utilizando como predictor en cuanto a la temporada de ciclones tropicales? Gracias. Ya está. Bueno, de lo que yo entiendo, la oscilación cuasi bienal tiende a favorecer más ciclones cuando tenemos vientos del este en altura o se están volviendo del este, ¿no? Eso es algo que está justamente en el paper de Gray. Ahora, siendo sincero, en los detalles del proceso no los tengo totalmente claros, así que creo que no quiero hablar sin una base científica. No sé cómo aplicarla, pero no sabría decir exactamente cuál es el proceso que genera eso. Sí, gracias por el comentario. ¿Qué, Jesús? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, Jesús. Ok, una consulta. Sé que en el 2023 el Atlántico Norte tenía temperaturas, anomalía de temperaturas relativamente altas. ¿Qué dicen más o menos los pronósticos para el 2026 versus los escenarios probables del ENSO? Perfecto, ahorita vamos a llegar ahí, cuando entremos en la Ah, parte oceánica. ok, Sí, Álida. pero sí, y mira, justamente en el contexto de lo que mencionas, si ves el gráfico, claro, creo que quede evidentemente el 2023 comparado a otros años tuvo muchísimo más ciclones en el Atlántico, ¿no? Así que hay un punto importante que hay otros factores que tienen una influencia que pesa mucho, ¿no? Como dices, las anomalías de temperatura del mar son bien importantes. ¿Algún comentario adicional antes de continuar con la presentación? A ver, ¿existe alguna especie de peso definido para cada predictor oscilación o no es posible debido a la naturaleza irregular de estos? Depende de quién haga el pronóstico. Yo ahorita no tengo los pesos a la mano, ¿no? Pero sí, definitivamente, dependiendo quién haga el pronóstico de la temporada de huracanes, hay diferentes pesos que se le dan. Depende de quién haga. Sí. ¿Vamos a compartir la presentación? Sí, vamos a compartir la presentación. Eh, ¿Ok?
Y bueno, la subsidencia anómala, estoy leyendo el chat y con eso y ya seguimos con la presentación. La subsidencia anómala justamente se debe a esta dorsal que tiende a exacerbarse en el Pacífico, ¿no? Que genera estos oestes que terminan descendiendo en el Caribe. Esto es lo que se llama en parte la circulación de Walker, que vamos a ver ahorita cuando entremos durante el niño. Bueno, lo que voy a hacer ahorita es seguir con la presentación y cualquier cosa me avisan. Bueno, vamos a hablar del fenómeno del niño y los impactos más comunes. Ok. ¿Qué es el fenómeno del niño? Para los meteorólogos ya experimentados, esto ya lo conocen, ¿no? Pero en resumen, es la fase cálida del fenómeno climático conocido como el Niño Oscilación del Sur o ENO o ENSO en inglés, ¿no? Es un fenómeno que ocurre, se centra principalmente en el Pacífico ecuatorial, pero en realidad eh, también tiene interacción con las latitudes medias, con toda la celda de Walker, que es la celda circulación ecuatorial, ¿no? Y tiene impactos a nivel mundial. Entonces, el niño se caracteriza por un calentamiento anómalo y persistente de la temperatura del Océano Pacífico Ecuatorial Central, la región Niño 3.4, que la ven aquí en el gráfico. O sea, es la parte central. Eso es lo que monitorea la NOAA. En realidad, a pesar de que la NOAA está observando todo lo que pasa en la cuenca, la región principal que se usa es la 3.4, no necesariamente lo que ocurre en otra parte del sistema, ¿no? Entonces, este calentamiento de la región 3.4 tiende, para que tener un niño tiene que ser persistente. Entonces, yo tengo 2 semanas de calentamiento y después se va, eso no es un niño. No, por eso el niño se monitorea siguiendo la evolución de varios meses, ¿no? Y debido a esta persistencia, ¿no? Eso hace que el niño tenga impactos globales, ¿no? Genera modificaciones de la circulación atmosférica, de los patrones de presión atmosférica, precipitación, temperatura e incluso actividad ciclónica en diferentes partes del mundo, pero especialmente en la cuenca del Caribe y también en el Pacífico Oriental. ¿No? Hay 3 fases, como saben, el niño, la niña y la fase neutral. Ahorita estamos en neutral entrando hacia el niño. Luego la periodicidad del niño es muy variable porque depende de muchos factores no lineales o caóticos. Como ven, los impactos son globales. Yendo rapidito al gráfico, acá tenemos lo que son las condiciones normales. En condiciones normales o típicas del Pacífico es que tengamos agua muy cálida al oeste. Esto es porque tenemos los vientos alisios del este que están continuamente fluyendo desde Sudamérica hacia Indonesia. Entonces, lo que hace esto es empujar el agua cálida al oeste y además, mientras se va moviendo el agua superficial, se va calentando por radiación solar, ¿no? Entonces, eso ayuda a que tengamos agua más cálida al oeste. Por otro lado, en Sudamérica tenemos varios procesos que traen agua fría a la parte ecuatorial y hay un afloramiento ecuatorial. Entonces, normalmente tenemos esta lengua fría en el Ecuador. La atmósfera reacciona, ¿no? Cuando yo caliento, igual que cuando voy a calentar agua en una tetera o en una olla, ¿no? Cuando yo caliento, eventualmente empiezo a generar convección, desestabilizo y empiezo a generar convección o nubes de tormenta. Entonces, esto establece un ramal ascendente sobre el Ecuador, ¿no? Y después genera esta circulación. Vientos del este en nivel bajo, ese ramal ascendente y por conservación de masa, ¿no? En algún lugar tiene que bajar. Y el ramal descendente se establece normalmente en el Pacífico Oriental. Entonces, esto es lo que se llama la celda de Walker. Es una celda ecuatorial, ¿no? Claro, para verla tengo que promediar varios días, algunas semanas, pero esto es lo que suele ocurrir normalmente. Y luego fuera de esta zona de descenso tenemos un ramal ascendente que se ubica en Sudamérica o en el Caribe durante la temporada de lluvias. ¿Qué pasa durante el niño? Durante el niño, como al final termino calentando anómalamente todo el Pacífico central y muchas veces también el oriental, la convección cambia de lugar, ¿no? Las regiones donde hay más nubes de tormenta y lluvia se centran en el centro del Pacífico, ¿no? Entonces, esto afecta a la celda de Walker. ¿Y qué es lo que hace? Genera un ramal descendente sobre Centroamérica y el Caribe, ¿no? Y en el Pacífico, a pesar de que tenemos más lluvias frente a Ecuador, norte de Perú, oeste de Colombia, en Centroamérica también tiende a generar subsidencia, por lo tanto, tiende a secar Centroamérica, ¿no? Esto es, en resumen, lo que suele pasar con el niño.
Ahora, algo importante que abordar es el tema de ondas Kelvin oceánicas. Sé que también esto es un poco técnico, pero es relevante. Las ondas Kelvin oceánicas, las Kelvin ocurren tanto en la atmósfera como en el océano, ¿no? Porque son fluidos. Y esas son ondas internas que se desplazan hacia el este a lo largo del Ecuador y afectan la temperatura y el nivel del mar, ¿no? Hay ondas Kelvin cálidas y frías. Para el niño, a pesar de que todas son importantes, generalmente seguimos a las cálidas, porque las cálidas son las que ayudan a calentar el mar, ¿no? El Pacífico ecuatorial y la costa de Sudamérica. Entonces, las ondas Kelvin cálidas se asocian a una convergencia en la columna. Esa convergencia en la columna produce un aumento en el nivel del mar y una profundización de la termoclina. La termoclina es la región donde hay un cambio drástico de densidad entre el agua cálida superficial del océano y el agua subsuperficial. Entonces, al generar yo este aumento a nivel del mar y especialmente una profundización de la termoclina, las anomalías mayores de temperatura generalmente se forman cerca de la termoclina o subsuperficialmente. Acá tenemos un ejemplo a la derecha en estas figuras, la animación. Podemos ver una onda. Estas son anomalías de temperatura, ¿no? En el gráfico de arriba y abajo es temperatura. Podemos ver cómo estas anomalías se van propagando desde el oeste del Pacífico hacia la costa sudamericana y son más pronunciadas a lo largo de la termoclina. Este es el caso de 2014 y justamente es un año donde se formó esta gran onda Kelvin y al final esto no evolucionó en niños, ¿no? Lo que significa que no todas las ondas Kelvin o trenes de ondas Kelvin van a evolucionar en el niño. Necesitamos otros factores que estén presentes para que esto ocurra. Voy a seguir. Entonces, el niño depende no solamente de que haya una onda Kelvin que transporte calor a la costa de Sudamérica, sino que necesita una retroalimentación eh, una retroalimentación generada por el acoplamiento hacia la atmósfera. Básicamente, la atmósfera tiene que reaccionar en función al calentamiento del océano y generar más ondas Kelvin para que el evento se forme y dure varios meses, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza? Comenzamos con vientos del oeste, ¿no? Superficiales. Estos vientos del oeste lo que hacen es justamente formar ondas Kelvin, ¿no? Generan esta convergencia en el océano que se va propagando hacia Sudamérica, ¿no? A través de estas ondas Kelvin cálidas. Luego, la onda Kelvin cálida llega a la costa de Sudamérica y como la termoclina está casi superficial, ya el calentamiento anómalo se manifiesta en la superficie. Pero ¿qué pasa en la superficie? Los vientos en el Pacífico Oriental tienden a ser del este. Entonces, eso ayuda a empujar las corrientes de este a oeste y ese calentamiento superficial que se manifiesta en la costa de Sudamérica empieza a extenderse a lo largo de todo el Pacífico ecuatorial. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ya caliento superficialmente todo el Pacífico ecuatorial, ¿no? Ya empiezo a generar más convección en regiones donde normalmente no había, ¿no? Y esta convección justamente genera más pulsos de viento del oeste, ¿no? También hay una reacción de la atmósfera en términos de la baja de las presiones en el Pacífico. Eso se monitorea con lo que se llama el índice de oscilación del sur, ¿no? El hecho de que bajen las presiones en el Pacífico central y oriental y suban más bien en Australia y en Indonesia, eso también ayuda a que se forme más convección en el Pacífico. Así que es un proceso que involucra muchos factores y que necesita este acoplamiento océano-atmósfera. Y eso ya está pasando, o sea, este acoplamiento con este niño actual de 2026 ya viene pasando hace varias semanas y se está empezando a pronunciar más. Acá tengo, me voy a quedar sin tiempo, así que voy a hablar rapidito de esto y se los dejo con la presentación. Esto es un ejemplo del bueno, no voy a decir super niño porque es un término que en realidad no existe, del niño fuerte o muy fuerte del 97-98. Y acá podemos ver en rojito, son anomalías de vientos del oeste en el Pacífico ecuatorial. Luego tenemos acá en el gráfico del medio la profundidad anómala de la isoterma de 20 grados. Acá podemos ver una onda Kelvin en este Hofmüller llegando a la costa, ¿no? Y una vez que las ondas Kelvin llegan a la costa, acá a la derecha tenemos las anomalías de temperatura de mar. Calientan, ¿no? Acá calientan la costa y el calentamiento se va propagando hacia el oeste, ¿no? Eventualmente
el sistema cede, pero cuando tenemos un niño bastante intenso, como se está esperando este año, generalmente todo este proceso dura de 12 a 18 meses y recién está por comenzar, ¿no? Bueno, en realidad ya comenzó la formación, ¿no? Pero todavía no ha sido declarado, pero ya estamos en puertas de que sea declarado. Así que es muy probable, como van a ver que menciona la NOAA, que este niño que se está por formar tenga una duración de por lo menos un año. O sea que viene largo. ¿Qué es el RONI? Eso es importante mencionarlo porque el RONI es el nuevo índice que se usa para hacer la clasificación del niño, la clasificación oficial. Y el RONI es lo mismo que era el ONI, o que es el ONI, que es el Oceanic Niño Index, pero se le extrae el promedio de las anomalías de la temperatura de mar en la región tropical. Región tropical es básicamente agarro desde 30 norte hasta 30 sur, todo el trópico, y calculo las anomalías de esa región y se las resto. ¿Por qué es importante el RONI? Bueno, hay por muchas cosas, ¿no? El RONI es bastante útil eh, porque, ¿qué pasa? Las anomalías de inestabilidad y convección que ocurren en la región tropical son sensibles justamente a la diferencia, estas anomalías locales de temperatura de mar. Anomalía local, por ejemplo, que tengamos niño 3.4 caliente y cómo están las regiones circundantes, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, niño 3.4 muy caliente y tengo la región norte y la región sur frías, la estructura del calentamiento social del niño va a ser muy robusta y el impacto va a ser clásico dentro de lo que sabemos y muy intenso. Pero si yo tengo las zonas circundantes calientes, ese calentamiento en las zonas circundantes va a alterar mi impacto del niño. Por eso es importante considerar el RONI. Entonces, hasta cierta manera, o sea, por un lado, el Ronnie toma en cuenta esto, ¿no? ¿Qué tan, qué tan, tanto impacto va a tener la estructura de calentamiento del mar asociado al niño? Y por otro lado, también ayuda a filtrar un poco estos efectos globales del cambio climático y de otros fenómenos que afectan la celda de Walker. En este gráfico, acá estoy haciendo esto un poquito lento porque es importante, ¿no? Miren el gráfico que tenemos acá, ¿no? En este caso, acá arriba, tenemos una situación de niños fuertes antiguos, ¿no? Cuando en general el mar estaba frío en las regiones circundantes. 30 sur a la izquierda y 30 norte a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Si el calentamiento se concentra en la zona ecuatorial, yo genero mucha convección en la zona ecuatorial y más bien subsidencia y poca convección en las regiones circundantes. Pero ¿qué pasa si estamos en un contexto de calentamiento de océano cálido en regiones periféricas, como está ocurriendo en los últimos años? El impacto ya no es tan fuerte porque la convección va a tratar de organizarse donde tenemos el agua más caliente. Entonces puedo generar alguna región anómala de convección al norte, otra al sur. Entonces el impacto del niño va a ser menor. Y el RONI captura esto, ¿no? En este caso tenemos un RONI bien alto, RONI de 2. Y en este caso, a pesar de que tenemos un calentamiento similar en el Ecuador, el RONI va a ser menor porque está capturando esta convección e impactos en regiones periféricas. Ok, ahora, ¿qué tenemos ahora en estos momentos? Ahorita tenemos, esto es de hoy, la NOAA en el CPC menciona que todavía estamos en condiciones denso neutral y todavía las TCM ecuatoriales están cerca o por encima de lo normal en el Pacífico central y oriental, ¿no? Tenemos la imagen de las anomalías de temperatura de mar del 30 de mayo de antes de ayer y podemos ver que efectivamente la región 3.4 está más caliente de lo normal, pero claro, todavía no ha llegado al umbral para declarar niño, ¿no? Ahora, miren cómo está el Pacífico Norte, ¿no? Está dentro del contexto de lo que hablamos hace un rato del Ronnie, ¿no? El Pacífico Sur está frío, pero el norte está caliente, ¿no? Entonces, el hecho que tengamos toda esa masa anómalamente cálida al norte de la región, de las regiones niño, pues hace que el Ronnie no sea tan alto. ¿No? Ahora, el RONI, igual que el ONI, describe lo que pasó en los 5 trimestres anteriores. Así que es un índice que ayuda con la clasificación, pero tenemos que recordar que el impacto
empieza a ocurrir apenas se desarrollan las anomalías del mar, no cuando podemos calcular el RONI, ¿no? Así que siempre hay que recordar eso. No tenemos que esperar a que oficialmente se diga, ah, ya estamos en niño. No, el impacto viene ocurriendo desde febrero en algunas naciones, por ejemplo en Ecuador y Perú. Desde febrero ya tenemos impacto del niño y en Centroamérica ya desde marzo se ha sentido claramente el impacto de la sequía, ¿no? Eh, rápidamente para seguir hablando, ahorita tenemos este tren de ondas Kelvin. No es una onda Kelvin, es un grupo de ondas Kelvin que se está moviendo hacia la costa de Sudamérica. En la parte occidental del Pacífico en este momento no tenemos una onda Kelvin significativa, pero en estos momentos se está desarrollando un nuevo pulso del oeste porque ya está acoplado el sistema. Así que es posible que se vuelva a generar vamos a verlo, ¿no? Una nueva onda Kelvin en los días que vienen en el Pacífico Central Occidental. Y las anomalías relativas del RONI de todas las regiones niño son estas de acá. Estos también son datos de hoy. 3.4 ya está en umbral niño, pero como saben, para clasificarlo necesita que haya una persistencia, ¿no? Pero ya estamos en umbral niño con el RONI. Y fíjense el calentamiento extremo que hay en el Pacífico Oriental. Perú y Ecuador están teniendo, especialmente Perú, bastantes problemas ya con los impactos del calentamiento en la costa. Y esto justamente por la llegada de este tren de ondas Kelvin que comenzó a entrar desde abril. Ok, me quedan 15 minutos, vamos a seguir. Rapidito, simplemente fíjense en las anomalías de precipitación. Ya tenemos también cizalla, un poquito anómala, cizalla anómala del oeste, pero en el sur del Caribe. Todavía no ha comenzado la temporada, pero esto debería moverse hacia el norte según avanza la temporada ciclónica. Pero si vemos las anomalías de lluvia de los últimos 30 días, claramente tenemos ya la señal de déficit en gran parte de Centroamérica y el Caribe y Colombia, ¿no? Y Venezuela. O sea, el niño tiende a generar déficit de precipitación en la cuenca del Caribe y en Centroamérica. Ok, ahora vamos a los pronósticos del niño. Esos son los pronósticos más recientes. A la derecha tenemos los pronósticos dinámicos, que son los pronósticos de diferentes modelos. En este caso estoy mostrando el NMMI, o sea, el ensamblaje de modelos norteamericanos, donde vemos los diferentes modelos, diferentes plumas y el consenso de los modelos. Y podemos ver que el consenso de los modelos con el RONI, ¿no? Está llegando a entre 2 y 2.4 anomalía a fin de año, ¿no? Esto es un niño muy fuerte, un niño muy fuerte. Algunos modelos están yendo por las nubes, ¿no? No se puede descartar, es difícil que lleguemos a ese nivel de anomalías, pero bueno, hay que estar atento porque hay algunas señales de niño muy, muy fuerte. Ahora, los pronósticos probabilísticos, y estos ya son filtrados por los expertos, ¿no? Los expertos analizan todos los modelos y hacen una votación de consenso en el CPC, ¿no? Y después esto se tabula y se saca el pronóstico oficial. Y como ven, el que la NOAA ya esté sacando un pronóstico de intensidad significa algo, ¿no? Significa que hay bastante confianza en que esto puede ser un evento significativo. Y una vez que llegamos a la segunda parte de la temporada de huracanes, a partir de agosto en adelante, si ven, tenemos mayor potencial de que tengamos un niño moderado a fuerte de que tengamos un niño débil. O sea que hay bastante confianza en un niño significativo. Eh, Esos son ya los pronósticos también del NMMI y el IMMI, son los modelos internacionales. Y bueno, se ve claramente la pluma de anomalías positivas en toda la región niño, mucha confianza en esta evolución. Y la anomalía de lluvia, pues cuando tenemos un niño más tan fuerte, tiende a generar sequías en gran parte de Centroamérica y el Caribe. Estos no son pronósticos de temporada ciclónica, pero indirectamente muestran el ambiente, ¿no? Estamos viendo que vamos a tener un ambiente más seco donde, conociendo los procesos, más subsidencia y más cizalla vertical. O sea, también se relacionan indirectamente a menos ciclones tropicales. Eso también para ustedes, algunos recursos para que hagan seguimiento al niño y voy a ya pasar rapidito herramientas satelitales que se me ve el tiempo. ¿No? Rapidito, acá tenemos algunas herramientas que son bien útiles. El agua precipitable es esencial. Hay diferentes enlaces para encontrar pronósticos de agua precipitable. Lo que queremos es que tengamos un ambiente muy húmedo con anomalías positivas de agua precipitable e idealmente valores por encima de 50, ¿no? Por agua precipitable por capas también es muy útil porque con esto podemos evaluar cómo está el ambiente en diferentes niveles. En este caso estoy mostrando Melissa del año pasado, pero en
algunos casos, cuando tenemos ciclones que tienen intrusiones de aire secos, eso se ve muy bien en este producto, particularmente en los niveles intermedios, ¿no? Cuando, para que un ciclón se tienda a debilitar, necesito que el aire seco ingrese por el cuadrante suroeste. Entonces, esto, por ejemplo, se puede evaluar con este producto. Luego, productos de banda simple, creo que todos conocen esto. La banda visible ayuda mucho con la estructura, especialmente la textura de la convección en el sistema. Podemos ver las sombras en el ojo, etcétera. La banda infrarroja ayuda con la temperatura de tope y la evolución, ¿no? Para ver qué tan profunda es la convección, qué tan fría y cómo está evolucionando. Y luego el vapor de agua te habla del ambiente sinóptico de los sistemas en la periferia del sistema. Luego tenemos algunos productos RGB. Estoy resaltando dos. El RGB de distinción de fase de nube de día. En lo personal me gusta mucho porque te ayuda a ver el tipo de nube, ¿no? Y también los ambientes asociados a ella. En este caso de Melissa podemos ver que en el cuadrante oeste tenemos más bien nubes bajas, ¿no? Posiblemente tengamos un poco de aire seco en la troposfera baja. Sin embargo, en este caso podemos ver que la interacción de este flujo norte con la costa norte de Honduras está generando mucha convección profunda, ¿no? En las islas de la bahía y en la costa norte, que es típico con un flujo norte en Honduras. O sea que efectos indirectos se pueden analizar con este RGB y mucha convección, evidentemente, en Jamaica y cerca a Haití, ¿no? Moviéndose hacia el norte. Este producto también me gusta mucho, el RGB de tormentas severas, también antes llamado convección de día, porque ayuda a ver durante el día cuáles son las corrientes ascendentes más intensas y más jóvenes, ¿no? Que pueden desarrollarse más. Y luego, si combinamos esto con datos de rayos, mejor aún. Ahorita voy a hablar de eso rapidito. Justamente hablando de rayos, esto puede significar diferentes cosas. En general, rayos en un ciclón tropical, especialmente en el ojo, tiende a indicar fortalecimiento. Pero si yo tengo el ojo sin convección cerrada, ¿no? Con algunas zonas sin convección, esto más bien puede significar intrusiones de aire seco. Así que hay que tener cuidado con la interpretación. Y acá los dejo con algunos recursos. Luego, luego tenemos el producto eTrap. Este producto eTrap es muy bueno para ver los campos actuales de precipitación de ciclones. Es construido en base a datos de microondas y esto es muy útil cuando un ciclón ya está ocurriendo para tener una idea de dónde están las lluvias más fuertes y hacia dónde pueden ir, ¿no? Es bastante útil. Otros productos que no son necesariamente satélites, pero indirectamente dependen de satélite, la oscilación de Madden-Julian, ondas Kelvin troposféricas, eso es algo que queremos seguir para ver los ambientes favorables para ciclones. El GDI, y algunos de ustedes lo deben conocer, el Nice Galvez Davidson también te ayuda a ver los ambientes y también cuando ya tenemos un ciclón, nos ayuda con las estructuras de las bandas de alimentación del ciclón. Eh, También tenemos algunos recursos en la Universidad de Wisconsin. Por el tiempo no voy a entrar en detalle, pero tenemos varios recursos que podemos usar para hacer seguimiento en base a datos satélites actuales. Y luego CIRA también tiene una página dedicada a ciclones tropicales, donde tenemos incluso un archivo enorme, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de datos, ¿no? No solamente las imágenes que conocemos, sino también tenemos imágenes de microondas y otros productos derivados de satélites y de modelos que nos ayudan para hacer seguimiento y también investigación en los ciclones. Usamos rápidamente este espacio para mencionarles que en el último mes hemos traducido 11 guías rápidas de productos satelitales en CIRA. Tenemos 11 guías nuevas en español por tiempo también. Eso ya voy a pasar rápido y queda esta diapositiva para ustedes y ya voy a entrar a cerrar la presentación, ¿no? Entonces, el resumen es, como ven, tenemos un potencial de un niño bastante intenso, que son los pronósticos actuales. Hacía mucho tiempo que no teníamos tanta confianza en un evento, en que se va a desarrollar un evento tan fuerte. Así que hay muy buena probabilidad de que se venga bastante intenso. En términos de los impactos, esto es solamente lluvia, no hay muchos pronósticos de viento en estos momentos, por lo menos yo no he podido, no he encontrado, pero siguiendo justamente lo que conocemos en términos de impactos, hay un pronóstico importante de sequía para la cuenca del Caribe. Curiosamente, los modelos están mostrando un periodo relativamente húmedo en octubre, particularmente para el Pacífico y para México, ¿no? O bueno, en México ha estado lloviendo mucho últimamente, pero bueno, eso puede ser una anomalía temporal. Eh,
pero sí está mostrando algunos periodos húmedos, pero en general, para todo lo que es Cuenca del Caribe y Centroamérica, condiciones secas, ¿no? Y con esta ya termino. Este es el resumen. Según los pronósticos de un evento niño moderado a fuerte, posiblemente, es muy probable que haya un número reducido de ciclones en el Caribe, más cizalla, más subsidencia, menos humedad y incursiones de aire del Sahara de mayor duración. También en el Atlántico, pero el impacto del niño en el Atlántico es un poco menor que en el Caribe. En el Caribe es mayor. El pronóstico oficial ya lo conocen, acá se los dejo, ¿no? Es por debajo de lo normal. Ahora, esto es importante. ¿Cuántos, cuándo y dónde? No sabemos, ¿no? Nadie lo sabe. No pueden darse periodos cortos, 3 a 7 días, en los que coincidan diferentes factores que permitan la formación de ciclones. De formarse un ciclón, ¿no? Una vez que el ciclón controla su ambiente, puede bloquear la influencia de procesos que pudieran limitar su desarrollo, como cizalla, subsidencia, ingreso de aire seco. Y de tocar tierra, eso también es importante, yendo al tema de la vulnerabilidad. Los impactos en inundaciones pueden ser más significativos que lo normal debido a déficits de la cobertura vegetal que están siendo causados o van a ser causados por la sequía esperada que está ocurriendo y esperada durante el niño. Así que también hay un tema de vulnerabilidad. Y esto es lo último, no se puede descartar uno o más ciclones de alto impacto. Así que con esta termino. Sé que me quedan poco tiempo para preguntas, pero bienvenida a las preguntas. Gracias a todos. Muchas gracias, José. Eh, Aplausos aquí de parte de nosotros acá y excelente presentación. Te agradecemos montones. Creo que sí tenemos un par de minutos para preguntas antes de darle la palabra al señor Rodney Martínez, que también yo sé que él quiere ya dar unas palabras de cierre, tal vez un par de consultas y después ahí las que puedan quedar en el chat. Yo sé que José nos ayuda, José Nova nos ayuda también a recopilar un poco la información que estamos teniendo acá y de repente ahí, si alguien desea que dejar alguna consulta en el chat y que se le pueda contestar posteriormente, pues yo creo que no era ningún problema. Entonces, tenemos a John Jairo. Adelante. Vale, gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Hola, José, un cordial saludo desde Colombia. Quería hacerte una pregunta, o más que una pregunta, una duda que me surge y es, dentro de los ejemplos que tú presentas, como el 97 o el 2023, en el 2023 tuvimos un niño fuerte, pero tuvimos 20 tormentas. Estuvo por encima del promedio climatológico y, claro, el oficial es la predicción que nos emite la NOAA. Sin embargo, por ejemplo, otros centros como la Universidad Estatal de Colorado, el Tropical Storm Ridge, la Universidad de Arizona, perdón, la Universidad de Arizona no, sino la Universidad de Carolina del Norte, ellos sus predicciones van por debajo, pero casualmente encontré que la Universidad de Arizona, ellos también le dan una predicción por encima de 20 sistemas ciclónicos. ¿Tú cómo lees un poco esa información? Pues obviamente remitiéndonos a lo último que tú nos mencionas, que cuántos y cuándo es complejo, pero sí me gustaría un poco tu óptica en referencia al 2023 particularmente, que fue un año que tuvimos muchos sistemas y pues la cuenca del Caribe estuvo más bien pues fría, concentrándose más hacia el Atlántico. Muchas gracias. Excelente escucharte, John Javier, gracias. Y ahí entramos en el contexto de lo que mencionó Francisco y lo que mencionó Jesús, ¿no? Eh, bueno, diferentes instituciones usan diferentes pesos para sus pronósticos y ven en diferentes situaciones, ¿no? Y claro, entre muchos factores, la temperatura del océano, la anomalía en el Caribe y en el Atlántico es bien, bien importante también, ¿no? No abordé, déjenme entrar un ratito a... Déjeme entrar un ratito a Coral, creo que lo tengo acá abierto. Eh, no lo tengo acá abierto, a ver. Coral Reef Web. Quiero mostrar las anomalías actuales de la región, bueno, de los océanos, ¿no? Ok. Ay, no, un ratito. Ya,
Bueno, en estos momentos, como ves, el Atlántico, el Golfo y el Atlántico Norte están un poco por encima de lo normal. El Caribe no tanto. Eso es positivo. O sea, justamente este patrón de Pacífico cálido y Caribe no tan cálido es incluso más favorable para cizaña en el Caribe. Pero efectivamente toda esta parte del norte del Caribe y en el Golfo están un poco por encima de lo normal. Así que yo no descarto que pueda haber un poco más de sistemas de lo esperado en esta zona norte, en lo personal, pero eso va a depender de muchas cosas, ¿no? Eso va a depender de muchas cosas. Ahora, en el Caribe, la señal es bastante clara de que la probabilidad de que haya muchos sistemas es bien baja, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Francisco tiene la mano levantada. No sé. Adelante, Francisco. Sí, gracias, José. A mí me queda, yo soy de la vieja escuela, de que empezamos a Ujú. estudiar el niño ahí cerca del 93, 95. Eh, y siempre hablábamos de que la atmósfera responde como un mes más tarde, después de que se inicia el niño. Entonces, no puedo achacar o no puedo atribuir la sequía que experimentamos en mayo, eh, especialmente en la zona de la vertiente pacífica de Honduras, exactamente al niño, sino que más bien a lo que usted hablaba, la cizalladura y al aceleramiento del chorro de bajo nivel, sobre todo que teníamos bastante acelerado durante este mes. Y pues, también teníamos una subsidencia bien marcada de cuñas que se establecían sobre el territorio. Eso me queda ahí. Y la otra duda que tenía yo es que con lo del Ronnie, es algo que se está hablando reciente. ¿Cuántas publicaciones tenemos en comparación a lo del ONI? En el ONI hay miles de publicaciones que todo el mundo aceptaba que justamente pues esa era la zona del Pacífico que prácticamente gobernaba el clima. Y este tema de Ronnie es bastante nuevo y interesante de conocer, pero no sabemos hasta qué punto está tan estudiado como el ONI para poder descartar el ONI y adoptar el Ronnie casi de manera inmediata. Gracias. Excelente, Francisco. Muchas gracias por tus comentarios muy excelentes, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto al Ronnie, ¿no? Al final son mis opiniones, ¿no? Efectivamente, con el Ronnie tenemos mucho más experiencia y mucho más estudios, así que bueno, hay que esperar a que salgan más publicaciones y más estudios con el Ronnie. Eh, no se debe descartar el ONI, ¿no? Yo entiendo que la NOAA lo va a seguir produciendo, ¿no? A pesar de que la clasificación principal va a ser con el Ronnie, pero efectivamente, ¿no? El ONI es el que conocemos y tenemos con el que tenemos más experiencia. Con respecto a la sequía de Centroamérica, y nuevamente eso es mi opinión personal, porque al final todos somos científicos, pero al final tenemos algunas opiniones según nuestras experiencias, ¿no? Eh, Como mencionas, el niño todavía no está formado. Si es más, vemos las anomalías actuales de temperatura de mar y lo más fuerte está en la costa de Sudamérica. Pero de mi experiencia personal, lo que pasa en Centroamérica no solamente reacciona en la región 3.4, ¿no? También reacciona a lo que está pasando frente a la costa de Sudamérica y en la región Niño punto 3, ¿no? Estas anomalías, en realidad, el último mes es donde ha explotado la anomalía acá frente a la costa de Perú por la llegada de las ondas Kelvin, pero vamos teniendo un patrón de anomalías muy positivas desde febrero, ¿no? Que no son los procesos clásicos del niño, sino procesos que tienen que ver en parte con el niño y el niño, lo que se llama el niño costero en Perú. Entonces, para mí, es más, yo me acuerdo haber conversado con Daniel, con Eladio y con los colegas de Costa Rica cuando estuve allá en enero y conversamos, ¿no? De que, mira, se viene feo, ¿no? Porque posiblemente se desarrolle un niño significativo desde enero, estamos hablando de esto, ¿no? Y para mí, en parte, la sequía en Centroamérica en parte tiene que ver con esto, ¿no? Con el calentamiento que ya comenzó en niño 1+2 y niño 3 mucho antes de que se caliente 3.4, entre otras cosas, ¿no? Como bien mencionas, hay muchos factores, ¿no? Y la cizalla, etcétera. Jesús tiene la mano levantada. Adelante, Jesús. Y Eh, Eladio, me avisa si me estoy pasando tiempo porque ya sé que estamos 4 minutos tarde. Sí, sí, tal vez ahorita con Jesús cerramos y le damos la palabra a don Rodney. Ok, Jesús, sí, adelante. rapidito, solamente con respecto al mes de entre marzo y abril, más en abril y mayo, sí notamos en los radiosondeos que hacemos acá en el canal de Panamá, un aceleramiento o denominamos pues el jet de bajo nivel, donde prácticamente toda la nubosidad que se formaba se estratificaba y sobre el tema del Ronnie,
Pienso que eso en parte puede explicar por qué algunos niños cuando usaba Baloney tenían diferentes intensidades, pero digo, mismas intensidades, pero efectos distintos. Y pienso que al utilizar Ronnie, creo que da más valor al tema del gradiente y los impactos más objetivos, pues, de las temperaturas de lo que ocurre cuando el niño comienza a desarrollarse. Pero sí, el mes de abril y mayo sí nos golpeó bastante ese calentamiento y principalmente lo vimos fue en bajo nivel, bajo nivel. Estamos hablando vientos de nivel de entre 1.000, 1.500 metros, vientos de 20, 25 nudos y eso sí, una calor insoportable. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Jesús. Y eso es consistente también con el impacto de lo que pasa en niño uno más 2 y niño 3, ¿no? Porque en realidad está mucho más cerca al sur de Centroamérica y yo entiendo que Panamá y Costa Rica también son bastante sensibles, igual que Colombia, Ecuador y Perú, ¿no? A lo que pasa en niño 3 y niño uno más 2. Sí. Y ya, eh, y ya creo que estamos para cerrar. Solo quería mencionar rápidamente que estamos justamente dentro del niño, bueno, del intento de formación del niño, estamos en un periodo donde se viene bastante humedad para Centroamérica, ¿no? No sé si han hecho el seguimiento. La Madden Julian se va a poner favorable, así que durante la primera semana de junio vamos a tener posiblemente condiciones más lluviosas que lo normal, que ya para los tomadores de decisiones hay que aprovecharlas, porque sabemos que estos periodos húmedos no deberían ser recurrentes durante el resto del año. Así que esperemos que los ayude un poco, que no caiga todo en una. Y bueno, ya, paro de hablar porque se nos pasó el tiempo y no sé si don Rodney quiere cerrar. Sé que hay un colega más con la mano levantada, pero Eladio ya le cedo la palabra a ustedes. Sí, gracias. Sí, sí, sí. Le podemos dar un minuto, si gusta, pero sí, sí, muy, muy, muy justito, por favor. A ver, Victorero, rapidito. Sí, hola José, un placer desde Cuba. Me pregunto, porque estamos viendo una lucha de titanes entre factores que por una parte impulsan la temporada ciclónica y otros factores que pudieran estar frenando esta temporada ciclónica. Estábamos hablando, ya me voy claro, porque teníamos claro anteriormente cómo fluía el ONI, ya estamos tomando ya otra herramienta, y entonces me pregunto, ¿qué pudiera estar pasando con el ACE, el ACE? En cuanto a esta temporada, pudiera estarse por debajo de lo normal. Es una buena pregunta, no lo he mirado, así que lo que puedo hacer es después de la presentación con calma, le doy una mirada y te respondo. Si nos pudieras compartir tu correo y podemos hacer llegar la respuesta. Pero sí, muy buen Muchas dato. gracias. Gracias. Bueno, ya estamos, Eladio. Sí, listo. Muchas gracias, Victorero. Don Ronnie, tiene usted la palabra para ya dar el cierre a este webinar tan rico que hemos recibido el día de hoy. Muchísimas gracias, Eladio. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, Ya, señor. no, gracias. Bueno, pues primero agradecer a José por la excelente presentación que nos ha hecho en un momento que es el más oportuno. Muchas gracias a todo el equipo del programa de tiempo severo, pronóstico de tiempo severo de Centroamérica por organizar esta jornada, porque es muy importante tener esta guía para todos los expertos de la región y pues qué bien que José nos haya cedido su tiempo para poder compartir estos updates. Algunos mensajes importantes que desde OMM quisiéramos destacar en línea con lo que ha mencionado José. Nosotros, como la OMM, el día de mañana sacará oficialmente una rueda de prensa a las 2 de la mañana, tiempo de Centroamérica, por parte de la Secretaria General, para ya hacer nuevas declaraciones sobre el niño, la evolución y pues obviamente dar un mensaje fuerte a los gobiernos para los temas de preparación. Ahora, en medio de todo esto hay cosas muy importantes que me gustaría aprovechar la oportunidad para resaltar, especialmente a quienes han asistido ahora, que son básicamente los expertos que van a estar asesorando a los directores y por ende a sus autoridades en los próximos meses. Primero, alguien mencionó el pronunciamiento oficial de NOAA. El pronunciamiento oficial de NOAA, hay que recordar, es el pronunciamiento oficial de la NOAA para Estados Unidos, como agencia de Estados Unidos. No es el pronunciamiento oficial global sobre el niño. Eh, y esa es la diferencia del pronunciamiento que hace la OMM cada cierto tiempo con el niño o la niña update. Este es un consolidado, es un análisis de consenso de todos los Global Production Centers, incluido la NOAA, pero no únicamente la NOAA, y que es compartido con nuestros miembros. Esa es una
diferencia importante. Lo que decida o no decida hacer NOAA tiene que estar relacionado, por supuesto, como tiene que ser, como cada institución nacional, a los intereses, a las experiencias del país y para el país, para Estados Unidos. Así fue como comenzó la definición operacional del niño. No es una definición global, es una definición de Estados Unidos que los países deciden si adoptan o no, basadas en su experiencia, en su análisis, etcétera. Y eso me lleva al otro tema, el tema del RONI y el ONI. Nosotros como Organización Meteorológica Mundial, debido a toda esta inquietud que es muy válida, después de haber utilizado tantos años una herramienta como el ONI y ahora un cambio anunciado unilateralmente por la NOAA, obviamente cuyos pronósticos son seguidos por todo el mundo, por supuesto, por la capacidad de monitoreo, la capacidad científica, la capacidad de predicción. Entonces, estamos en un año en el cual este sistema, este RONI está implementándose. Lo que se hizo en OMM fue preparar una nota informativa para nuestros miembros que nosotros distribuimos. Tuvimos un webinar hace unas 3 semanas aproximadamente sobre este tema y en el cual distribuimos este material. Aclarar también que el análisis detrás de Ronnie no es un tema, no es una ligereza, hay mucho análisis detrás, hay mucha física detrás, no es solo un tema estadístico, pero reconocemos también que es una herramienta nueva y que va a ser probada casualmente en un año en el cual estamos viendo que vamos a tener un evento fuerte con impacto significativo en buena parte de los países. Entonces, esa es la precaución que hay que tener, pero yo invito a todos nuestros colegas en los servicios meteorológicos que lean cuidadosamente, que lean en detalle, que estudien la nota técnica esta que yo les circulé, que circulamos en este webinar, para que ustedes comprendan los factores positivos, negativos o de alguna manera en los cuales ustedes tienen que poner más atención para adoptarla. Al final, la decisión de cada país es decisión de cada servicio meteorológico, si quiere seguir trabajando con ONI o con RONI. Pero lo que sí sabemos es que NOAA en el futuro va a seguir basando sus análisis en el RONI. Eso es importante. Entonces, por otro lado, y ese es un tema que quisiéramos a este grupo del pronóstico tiempo severo, y su interacción con los centros regionales del clima, con quienes están participando con el foro climático. A partir de ahora cobra, mejor dicho, siempre tiene importancia, pero ahora cobra una importancia crucial, la predicción estacional de lluvias, temperaturas y otros parámetros. La predicción estacional y subestacional en la cual se ha trabajado tanto, porque finalmente a la hora de la toma de decisiones, el que es decir que el niño es fuerte, no fuerte y sigue evolucionando, no es absolutamente ambiguo para los tomadores de decisiones. A los tomadores de decisiones tenemos que decir si va a llover más o menos, o si va a estar más caliente o menos caliente. Y en el caso de la temporada de huracanes, pues obviamente todo el seguimiento que se tiene por la temperatura del mar, etcétera, y los factores de circulación. Entonces, es hora en la que el posicionamiento de los servicios meteorológicos en la región no tiene que ser sumando discusiones a este niño global, etcétera, etcétera, o que si viene más fuerte, etcétera. Eso es parte de una discusión que finalmente se tiene que traducir en los servicios meteorológicos para decir a sus usuarios cuánto va a llover y cómo va a llover en estos meses tan críticos. Y para eso cobra importancia el pronóstico de tiempo severo, el pronóstico a corto plazo, el pronóstico en distintas escalas de tiempo, de las variables meteorológicas que manejamos. Eso es lo que necesitamos ahora y dejemos que el debate sobre el niño, etcétera, siga también siendo muy cautelosos con respecto a los impactos, no hacerle juego a toda esta desinformación que se ha propagado y hacer valer el expertismo de las instituciones que están presentes aquí. Así que gracias, José, gracias a nuestros colegas de Pronóstico Tiempo Severo. En nombre de OMM estamos muy complacidos de haber podido tener esta actividad para la región, más de 180 personas, ese es el interés y nosotros estamos siguiendo de cerca y apoyando a nuestros miembros en todo lo que se requiera. Los papers, Francisco hizo una pregunta sobre eso, hay un paper escrito sobre el RONI, lo compartimos en esa reunión, pero lo podemos volver a compartir, hay una presentación sobre el RONI también, hay una nota informativa en español y en inglés para que ustedes la analicen y finalmente tomen la decisión de si lo adoptan o no, pero este es un año de prueba. Así que vamos a ver cómo nos va con este año niño y el Ronnie en su debut. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, don Rodney.
Un gusto escucharlo como siempre y muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir con todos. Y nuevamente agradecerle a José también y a Daniel, que nos ayudó mucho también con todo el tema logístico, como siempre, Dani. Y bueno, esperamos vernos pronto. Vamos a seguir proponiendo más actividades para que podamos todos, pues, compartir y aprender. Todos, para todos siempre es un constante aprendizaje. Así que muchas gracias de parte del programa de pronóstico de tiempo severo de la Organización Meteorológica Mundial para Centroamérica. Un placer y nos estamos viendo pronto. Que tengan buena jornada. Hasta luego. Gracias, Eladio. Gracias, don Gracias, Rodney. Un José. gusto. Un 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 gusto. gusto gusto. verlos y gracias por la invitación y seguimos aprendiendo juntos. Hasta Gracias, luego. gracias, José. Que estén muy bien. Hasta luego.